Hola, saludos a todos. En este vídeo vamos a hablar acerca de las derivadas sucesivas. Si una función admite una derivada y esta a su vez admite otra derivada, podremos determinar la segunda derivada y así sucesivamente en algunos casos. En este ejemplo tenemos una función polinómica. Su función derivada sería 12x cubo más 18x cuadrado menos 2. A su vez, esta función podría ser derivada de nuevo, obtendríamos la segunda derivada. Esa segunda derivada sería 36x al cuadrado más 36x, que si quisiéramos podríamos seguir derivando y obtener una tercera derivada. En este siguiente ejemplo tenemos una función trigonométrica. F de x es coseno de 3x a la cuarta. Si derivamos una primera vez, sería la derivada del coseno es menos seno del mismo ángulo, la derivada interna 12x cubo por seno de 3x a la cuarta. La segunda derivada de esta función habría que obtenerla por medio de la regla del producto. Este primer factor derivado sería menos 36x al cuadrado por el segundo seno sin derivar más el primero menos 12x al cubo por la derivada de el seno de 3x a la cuarta. Y esa función derivada sería, la derivada del seno es el coseno con signo positivo, la derivada interna sería nuevamente 12x cubo y coseno del mismo argumento, 3x a la cuarta. Si operamos un poco la función anterior, nos quedaría menos 36x al cuadrado por el seno de 3x a la cuarta menos 12 por 12, 144, x cubo por x cubo, x a la sexta y coseno del mismo ángulo de 3x a la cuarta. Esa sería la segunda derivada. Hay ocasiones en que la función puede tener n derivadas, muchísimas, y podemos dar la forma general de la enésima derivada. En este ejemplo tenemos la función f de x, 1 entre x, que la podemos expresar como x elevado a menos 1, que nos va a resultar más cómodo a la hora de derivar. Su primera derivada sería menos 1 por x elevado a menos 2. Si eso lo operamos, nos quedaría menos 1 partido de x al cuadrado. La segunda derivada la vamos a hacer con ayuda de esto. Menos 1 es una constante, multiplicada por el exponente, menos 1 por menos 2 sería 2, x elevado a menos 2, pero será preferible dejarlo indicado. Menos 1 por menos 2, x elevado a menos 3. Si eso lo operásemos, nos quedaría 2 partido de x cubo. La tercera derivada sería igual a menos 1 por menos 2 por menos 3, x elevado a menos 4, que operado todo eso sería menos 6 partido de x a la cuarta. Para determinar la derivada enésima podríamos hacer algunas derivadas más o simplemente fijarnos en tres factores. Uno sería el signo, otro sería el número, el coeficiente que hay en el numerador, y otro sería el exponente de la x en el denominador. Aquí tendríamos un 2. Bueno, vemos como las derivadas impares son negativas y las derivadas pares son positivas. Eso lo podemos arreglar
con potencias de menos 1. Si nosotros ponemos menos 1 elevado a n, si n es impar, nos va a dar negativo, si n es par, nos va a dar positivo. Por lo tanto, el signo ya lo tendríamos arreglado. El factor 1, 2, 3 lo vemos aquí enseguida, que es el factorial de n. En el caso de que sea la derivada tercera, será el producto de 3 por 2 por 1, donde ya hemos quitado el signo, y nos da factorial de n. Y en el denominador aparece x elevado a n más 1, porque siempre corresponde el exponente de la x con una unidad mayor que el grado ese de la derivada. Por lo tanto, esta sería la expresión para la derivada enésima. Si quisiéramos hallar la derivada quinta, la quinta derivada de x, pues sería menos 1 elevado a 5 por 5 factorial entre x a la sexta. Eso lo podríamos dejar indicado, en cualquier caso menos 1 la quinta sería negativo, menos 5 factorial partido de x a la sexta. En el siguiente ejemplo, la función f de x es 3x menos 2 dividido por x más 1, nos piden determinar la derivada enésima. Para eso empezaremos con la primera, que tendremos que resolver por la regla del cociente. Todo esto a la hora de derivar quedará partido por denominador al cuadrado, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador 2 por la derivada del denominador. Si operamos todo eso en el numerador, 3x menos 3x se va y nos quedaría 3 menos menos 2, es decir, 5 partido de x más 1 al cuadrado, que es lo mismo que 5 por x más 1 elevado a menos 2. La segunda derivada obtenemos 5, sería una constante, ahí se va a quedar, multiplicada por el exponente, que es menos 2, y x más 1 elevado al antiguo exponente, al que le restamos 1, es decir, menos 2 menos 1 nos quedará menos 3 por la derivada interna del paréntesis, que sería 1 aplicando la regla de la cadena. Bueno, eso lo podríamos dejar como menos 10 partido de x más 1 al cubo. Para determinar la tercera derivada vamos a utilizar esta forma que resulta más cómodo. En este caso 5 y menos 2 ya serían constantes, 5 por menos 2 y pasaría el exponente multiplicando delante, menos 3, y el paréntesis quedaría elevado a menos 4. Menos 3 menos 1, la derivada interna sería 1, ni nos molestamos en ponerla, y todo eso operado sería 30 partido de x más 1 a la cuarta. Para determinar la derivada enésima, pues vamos a tener en cuenta el signo que va cambiando de las pares a las impares, el coeficiente del numerador y las potencias del paréntesis en el denominador. El 5 va a estar siempre, estaba desde el principio, por lo tanto en la derivada enésima tendremos este 5. Las potencias de los signos, se ve que en las que son pares son negativos, las que son impares son positivos, por lo tanto aquí nos quedaría menos 1 elevado a n más 1. En el caso de que n sea impar, le sumamos 1, será par y nos dará positivo. Los coeficientes, además del 5, tendremos el factorial de n, todo eso en el numerador, y partido por la tercera derivada, aquí aparece un exponente más, la segunda aquí aparece un 3, es decir,
una unidad más que el orden de la derivada y nos quedaría, por tanto, x más 1 elevado todo a n más 1. Esta sería la expresión para la enésima derivada de esta función, de esta que nos dieron aquí. En este ejemplo se nos pide que determinemos la derivada enésima de esta función exponencial. Bueno, empezamos calculando las primeras derivadas. La función derivada sería 5 como constante, la misma función exponencial y además la derivada del exponente, que sería 3. La segunda derivada será 5 por 3 como constante, la misma exponencial y la derivada del exponente, que vuelve a ser 3. Esta sería la segunda derivada. La tercera derivada volvemos a tener los mismos números, como constante, la misma exponencial y la derivada del exponente, que nuevamente es 3. A estas alturas yo creo que ya podemos obtener la derivada enésima, en la que figurará 5 como constante, que aparece en todas las derivadas. Aquí vemos que para el grado, la derivada de tercer orden, tenemos 3 por 3 por 3, es decir, 3 al cubo, nos daría 3 elevado a n, puesto que aquí en la segunda derivada tenemos 3 por 3, y además aparecerá siempre, igual que el 5, la función exponencial. Hemos obtenido así la expresión para la derivada enésima de la función f de x que nos dieron.